las elecciones del pasado 7 de febrero. Tenemos la información a través de nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. La actualización del conteo rápido de escrutinio continúa. Ahora el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, se ubica delante de Yacu Pérez y pasaría a la segunda vuelta. Mientras, el movimiento Pachacutic insiste en su denuncia de fraude y su candidato presidencial, Yacu Pérez, asegura que le han robado votos. Es que los técnicos que nos han indicado a nosotros, se nos dice que en sus cálculos matemáticos con algoritmos nos perjudicaron. No esas centésimas que este rato nos pasa Lasso. 10 puntos. 10 puntos. Un fraude descarado. El candidato Pérez además ha interpuesto una serie de medidas legales y aseguró que irá también a instancias internacionales. Al mismo tiempo, los resultados ya han marcado cómo será la nueva asamblea, donde Unión por la Esperanza es la fuerza política con mayor curules. Nosotros somos una fuerza progresista que tiene claramente identificada cuáles son sus causas y su plan de gobierno, pero sin embargo creo que la ciudadanía, ante el mismo debilitamiento de la institucionalidad de la asamblea, esta credibilidad del 2%, en donde hay una asamblea cuestionada, todos tenemos que ponernos la camiseta amarillo, azul y rojo, dale el Ecuador, para poder discutir, consensuar y generar un espacio de gobernabilidad para el próximo periodo legislativo. Y en medio de este proceso electoral que mantiene al país en un ambiente tenso, una vez más se busca involucrar al expresidente Rafael Correa. ¿Qué culpa tiene Correa en un proceso electoral donde el Consejo Nacional Electoral le descalificó como candidato, le descalificó el partido primero, después le descalificó como candidato a la vicepresidencia, luego se demoró en inscribir las candidaturas de Arauz y Rabascal, y cuando la señora Tamaín, la señora Cero, Verde Soto, Pita y Cabrera fueron puestos por el Consejo de Participación Ciudadana, donde estaba el amiguete de Yacu, es decir, don Julio César Trujillo y don Luis Macas. Por su parte, el candidato ganador en esta primera vuelta, Andrés Arauz Corunes, agradeció a los y las ecuatorianas que votaron por él, ha hecho un llamado al debate con propuestas y no con violencia. También ha invitado a los indecisos a conocer su propuesta progresista. Asimismo, mantiene reuniones con su equipo de campaña a la espera de la definición del segundo puesto. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. ¿Y qué ha pasado en las últimas horas? De nuevo nos conectamos hasta Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera. Denise, muy buenas noches. Dice el Consejo Nacional Electoral que hasta el próximo fin de semana se tendrá el 100% de las actas que necesitaban la revisión. En este contexto, cuando nos contabas en el informe previo que son más de 340 las que faltan, ¿cuál es el panorama? Adelante, muy buenas noches. Hola Tati, qué gusto saludarlos. Así es, en medio de esta situación que tiene bastante tensa toda la población ecuatoriana, al momento que se ha iniciado esta disputa entre los candidatos Yacu Pérez de Pachacutic y Guillermo Lasso de la Alianza Partido Social Cristiano y Creo. En ese sentido, Tati, quiero actualizarte cómo avanza también la publicación del conteo rápido, donde Andrés Arauz es sin duda el victorioso de esta primera vuelta, con un porcentaje de 32,68%, inclusive Andrés Arauz ya supera los 3 millones de votos en esta primera jornada. Le sigue Guillermo Lasso con el 19,72% y Yacu Pérez con el 19,41%. Esto es el 99,90% de actas procesadas, actas computadas estaría también ya casi el 99,26% de las actas con novedad, lo que justamente ha sido uno de los temas centrales en este debate y en esta disputa entre Yacu y Lasso, es del 0,64%, y actas por procesar es casi nada ya, Tati, el 0,10%. Sin duda, esta situación ha venido agudizándose, más aún cuando el candidato por Pachacutic agudiza su discurso de fraude. Hoy ha presentado ya diferentes medidas legales que ya habían estado anunciadas desde el día de ayer. Primero, ha hecho formal su solicitud en el Consejo Nacional Electoral para exigir este reconteo de los votos en las diferentes provincias del país, en las principales y en las más grandes como Pichincha, Guayas y Manabí.
y asimismo ha presentado una denuncia en Contraloría por fraude electoral. Ciertas reacciones tiene esta decisión, primero porque hasta el momento Yacu Pérez, si bien ha indicado que tiene todas las pruebas para sustentar esto, también debe pasar por el pleno del Consejo Nacional Electoral, donde inclusive ha habido un pronunciamiento de la presidenta Diana Tamain en sugerir que el pleno debería aprobar esta solicitud, y ahí Yacu Pérez tendría que presentar todas las pruebas, e inclusive en algunas declaraciones ha dicho que no tiene las copias de todas las actas que él denuncia dentro de su discurso de fraude. Por otro lado, el candidato por la derecha, Guillermo Lasso, ha anunciado que aceptará la invitación que hizo Yacu Pérez hoy en la mañana de una posible reunión. Recientemente Guillermo Lasso lo confirmaba y se reunirán mañana en el Consejo Nacional Electoral a las 11 de la mañana para hablar sobre esta situación que tiene en disputa a las dos fuerzas políticas. En ese sentido, Tati, quiero también repasar lo que decía sobre esto la presidenta del Consejo Nacional, Diana Tamain. El encuentro con los candidatos se producirá con presencia de la observación electoral de la OEA. El objetivo del diálogo es que acepten de manera pacífica la decisión de las elecciones del 7 de febrero y que el Consejo Nacional Electoral proclamará oficialmente una vez concluidos los plazos legales. Si bien la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, ha indicado y sugiere que el Pleno debería aceptar esta solicitud de reconteo de Yacu Pérez, asimismo sostiene que este ha sido un proceso democrático donde hay que esperar los resultados finales. Como bien los decías, posiblemente sería el fin de semana, pero deben resolver ahora dos temas. Primero, lo que presenta Yacu Pérez del reconteo de las actas, donde él denuncia fraude, y que ha sumado ahora también a Guillermo Lasso a pronunciarse en esta pauta para poder así mostrar, según ellos, una alianza o algo que apoye a estos dos sectores. Y por otro lado, debe esperarse que se instale esta sesión de escrutinio donde las autoridades del Consejo Nacional Electoral deben resolver el conteo y anunciar finalmente quién será el candidato que avance a esta segunda vuelta. Por otro lado, el candidato ganador y el candidato que ha sido elegido por la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos en el país, Andrés Arauz, quien pasó esta primera vuelta con un poco más del 30%, ha indicado también en una de sus últimas declaraciones que hay que esperar las decisiones finales de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y además también ha hecho un llamado a mantener la calma, a iniciar un debate sin violencia, con propuestas, y además también agradecido a todos sus seguidores a sumarse a la propuesta progresista del país. Muchísimas gracias, Denise, por entregarnos todos esos detalles. Tenemos en la página que queda, esto es importante estar pendiente de ello, 251 actas aún con novedades, es el 0.63%. Gracias, Denise, muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Fernando Casado, es profesor de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, es periodista, analista internacional español, nos acompaña desde Jerez, allá en España. Profesor Casado, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación a Es Noticia. Muchísimas gracias. Profesor, veíamos con Denise lo que quedan de actas que tienen aún novedades, según el CNE, en un proceso que va muy lento. La mayoría de estas actas tienen como referencia regiones en donde había alta votación del correísmo. ¿Qué debemos entonces esperar de ese 0.63%? Que corresponde a 251 actas con novedades? Bueno, pareciera que la tendencia es irreversible. Esas provincias de la costa votaron mayoritariamente por Andrés Arauz, pero también votaron en segunda instancia por Guillermo Lasso. En algunas ocasiones, como ocurre en la provincia del Guayas, 3-1, ¿no? 25% Andrés Arauz, Guillermo Lasso, y aproximadamente un 8% para Yacu Pérez. Entonces, más bien parecería una tendencia irreversible que, de acuerdo a los resultados actuales, vaya a quedarse con el segundo puesto Guillermo Lasso. Y a no ser que las impugnaciones de Yacu pudieran dar lugar a revertir ese resultado, en principio tendríamos ya el binomio que iría a la segunda vuelta. Por un lado, Andrés Arauz en primer lugar, y por otro lado, con unas décimas de diferencia en relación a Yacu, se posicionaría en la segunda vuelta Guillermo Lasso. ¿Qué desafíos implica todo este panorama postelectoral, post primera vuelta, profesor, para el candidato que va en primer lugar, Andrés Arauz? De hecho, en los principales titulares en el Ecuador particularmente, la atención máxima se centra en los candidatos que se disputan en la segunda vuelta.
Andrés Arauz ya ha comenzado campaña para el balotaje. Hoy ha dicho que debe mantenerse precisamente la calma y que no puede haber ningún intento de atentar en contra de la autoridad electoral. ¿Qué desafíos implica para este candidato que ganó en primera vuelta esto que está sucediendo? Bueno, el candidato Andrés Arauz ya está en una situación pues de tranquilidad y con una mayoría holgada. Empieza, como has dicho, a preparar la segunda vuelta y empieza ya a hacer campaña recorriendo el país. Y dentro de lo que sería el grupo de los perdedores, pues también vemos que hay una recomposición, ¿no? Por un lado, Javier Servas, que es la gran sorpresa y que en principio habría conseguido introducirse en la carrera, aunque quedara al final en cuarto lugar, con una propuesta en principio conciliadora de centro-izquierda, que no entraba dentro de esa lógica correísmo versus anticorreísmo. Ahora, en cambio, por ejemplo, está repitiendo continuamente un mantra de que no hay que apoyar a la izquierda extrema, populista y corrupta, haciendo referencia a Andrés Arauz. Y de la misma forma ya se abrió la posibilidad de diálogo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez y pareciera que están empezando a llevar a cabo una negociación de cuál sería el escenario más proclive para una segunda vuelta en la que el desgaste de ambos no implicara reforzar todavía más la candidatura de Andrés Arauz. Por lo tanto, creo que hay una recomposición y al igual que vimos en la primera etapa de esta campaña electoral, un total de 16 binomios, pero que en realidad eran 15 binomios contra uno, pareciera que va a ocurrir algo parecido para la segunda vuelta. Se están recomponiendo las posiciones y aunque parecieran programáticamente totalmente antagónicas, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, pues parece que en este momento ya hay un inicio de negociación para que el que quede en segundo lugar, que pareciera que va a ser Guillermo Lasso, reciba el apoyo tanto de Javier Servas, cuarto lugar, como de Yacu Pérez, segundo lugar. Entonces, de nuevo, una recomposición de toda la oposición que parece que tiene como principal motivo de campaña el anticorreísmo. Precisamente hay una reunión que de eso ya nos adelantaba nuestra corresponsal en Quito de Lasso y de Yacu Pérez mañana, y hay un tuit de la misión de la observación de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ponerlo en pantalla para preguntarle a usted su análisis acerca nada más y nada menos que la Organización de Estados Americanos, que bien sabemos cómo ha actuado en nuestra América Latina. Recordemos hace solamente un año que fue clave, fue quien dio la estocada final al golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Ahí está en pantalla y dice: como jefa de la misión de observación electoral OEA en Ecuador, saludo que los candidatos Yacu Pérez y Lasso Guillermo hayan acordado reunirse mañana viernes en la sede del CNGOP en Ecuador. La misión estará presente en el encuentro. Informa entonces que esta misión estará presente en el encuentro. ¿Qué debemos entender de este mensaje, profesor Casado? Yo creo que los distintos actores que están involucrados en esta importantísima elección, porque de ganar Andrés Arauz, pues lo que se vería es la vuelta de una ola de gobiernos progresistas en la región, está dando lugar a que quienes todavía creen que se puede parar a Andrés Arauz estén de alguna manera iniciando los distintos movimientos. Hace un par de días también nos levantábamos en el Ecuador con una noticia que en principio debería de asustar a cualquiera, como era la reunión de Yacu Pérez con la embajada de los Estados Unidos y que pasó totalmente desapercibida. Con lo cual yo creo que de alguna manera se están llevando a cabo toda una serie de movimientos para que la oposición al principal contendiente en esta campaña tenga realmente una oposición coordinada para que tengan de esa manera una mayor posibilidad de éxito. Y en ese sentido, pues obviamente la Organización de Estados Americanos ha estado directamente involucrada en la injerencia de la soberanía de los países. Ya lo vimos en Bolivia y lo hemos visto también con el hostigamiento que se ha hecho a todos los gobiernos progresistas en la región. Así es, y la OEA, bueno, de primera seguro llegará muy temprano y se ubicará muy bien en esa reunión de mañana. Hay una pregunta muy recurrente al candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, por parte de los medios de comunicación, que ¿con quién prefiere esta contienda para el balotaje? ¿Si con Guillermo Lasso o con Yacu Pérez? Él dice que en ese asunto él no se va a entrometer, que la autoridad electoral tiene que decidir quién ganó y que aceptará cualquier resultado. Pero si lo vemos de una manera objetiva, ¿cuál puede ser el mejor escenario para Andrés Arauz en este segundo balotaje? ¿Con Guillermo Lasso o con Yacu Pérez?
Yo diría que con Guillermo Lasso está más definido el oponente. Es decir, claramente Guillermo Lasso tiene una agenda neoliberal, es una agenda también perdedora en esas elecciones, porque en principio el 70% de las opciones habrían ido directamente a posiciones antineoliberales, y en ese sentido se difuminaría de alguna manera ese antineoliberalismo en caso de que llegara a la segunda, a la contienda por el balotaje Yacu Pérez. Pero que Yacu Pérez al mismo tiempo también ha defendido esa agenda neoliberal. Tengamos en cuenta que Yacu Pérez, por ejemplo, en el año 2017 apoyó a Lasso en una segunda vuelta, también apoyó la consulta de Moreno para desmantelar toda la institucionalidad ecuatoriana en el año 2018, que posteriormente sostuvo a Moreno en el año 2019, en la rebelión de octubre, cuando ya iba a caer el gobierno de Lenín Moreno, y fue Yacu Pérez uno de los que lo sostuvo, que inmediatamente después a la propia rebelión de octubre hubo una especie de reconciliación con el gobierno y un apoyo por parte de Yacu Pérez y de Pachacutic, su plataforma política, en lo que ha sido, por ejemplo, ahora en los meses de pandemia, la ley humanitaria, que es realmente un paquetazo neoliberal de shock para flexibilizar sobre todo en las contrataciones laborales por parte del empresariado sin tener que pagar ningún tipo de indemnización a los trabajadores. Y esto, que en principio la mayor parte de los votantes de Yacu Pérez no lo perciben tan claramente porque han votado por lo que serían las reivindicaciones que ha presentado durante la campaña Yacu Pérez, que es sobre todo una sociedad post-extractivista, un ecologismo y los derechos de la madre naturaleza, pues creo que se define mucho mejor con Guillermo Lasso en una segunda vuelta. Sin embargo, estas negociaciones que hay ahora mismo con Yacu Pérez, lo que también dan a entender es que esta agenda neoliberal está muy presente en ambos y que no tienen ningún problema en ponerse a negociar. Porque en principio quien debería de ser el aliado natural de Yacu Pérez es Andrés Arauz. No solamente porque hay un programa electoral de izquierdas con una serie de intervenciones por parte del Estado para salir de la crisis y con una serie de reivindicaciones sociales que ambos comparten, por no hablar de que tanto el correísmo como el indigenismo fueron los que se jugaron la vida literalmente en las protestas de octubre, con lo cual esos son todos puntos de encuentro. Pero aún así que curioso que Yacu Pérez negocia con Guillermo Lasso en vez de tenderle una mano al programa social de izquierdas que tendría Andrés Arauz. Entonces todo esto define mucho mejor cuáles son realmente las aspiraciones de cada uno de los contendientes y se difuminaría en el caso de que hubiera llegado al balotaje Yacu Pérez. Para decirlo, adelantándonos un poco, profesor Casado, lo que suceda mañana, esta reunión y este acuerdo, esta presunta unidad, le sirve entonces a los votantes de la Revolución Ciudadana o a aquellos que creen que el mejor plan de gobierno es el de Andrés Arauz. Porque Andrés Arauz se mantiene en la misma línea de avanzar en el plan progresista de la Revolución Ciudadana, de volver a un estado de bienestar que el país conoció durante 10 años. Sin duda, pero para eso va a hacer falta mucho diálogo y mucha capacidad de entendimiento. Y me refiero a lo siguiente. Obviamente la alianza entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez va orientada a tratar de nuevo a confundir sobre cuáles son las reales aspiraciones de esa candidatura de Guillermo Lasso que englobaría a Yacu Pérez y probablemente a Javier Hervás. Entonces, en ese sentido, como va a tener de nuevo Andrés Arauz la cancha inclinada, porque va a tener a todos los medios de comunicación en contra, va a tener también a todos los poderes fácticos tratando de hacer campaña, ya sea sucia o simplemente apoyo económico a Guillermo Lasso, va a ser fundamental la posibilidad de comunicar el programa y también el de debatir. Creo que ahora es el momento de tratar de echar a un lado todo ese ruido que se generó en la primera fase de la campaña para que realmente Andrés Arauz pueda presentar sin tanto ataque o por lo menos con mayor solvencia, al haber solamente 2 candidatos en liz, la posibilidad de presentar su programa y de darlo a conocer a la ciudadanía. Porque yo estoy seguro de que por mucho que Javier Hervás y Yacu Pérez apoyen a Guillermo Lasso y ataquen a Andrés Arauz, sus votantes que han votado fuera de esa lógica correísmo y anticorreísmo que son la que intenta incentivar Yacu Pérez y Javier Hervás, probablemente sus votantes no van a hacerles caso si se comunica bien ese programa electoral que tendría que presentar Andrés Arauz a la ciudadanía y salir de esa lógica tan viciosa y tan tóxica de que viene la dictadura, de que vamos a venezolizar el país, de que se va a desdolarizar el país, que es por donde van todos los ataques hasta el momento.
que es parte de todos los desafíos que tiene en lo que será realmente una corta campaña. Recordar que la próxima vuelta al balotaje es el 11 de abril. Vamos ahora a recordar lo que hoy decía Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lasso. Vuelvo con usted, profesor. Quiero decirle a Yacu Pérez y a sus votantes que cuentan con mi apoyo a su pedido al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, acepto la invitación de Yacu Pérez para acudir a las 11 de la mañana de este día viernes 12 al Consejo Nacional Electoral en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador delante de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los observadores internacionales. Profesor Casado, resulta tal vez extraño o un poco paradójico que si es el candidato Guillermo Lasso, que él dice, porque la víspera lo dijo con claridad, que él es el que ganó para la segunda vuelta, que de alguna manera esté cediendo terreno para reunirse con su contendor, con su directo contendor. Paradójico y contradictorio, sobre todo cuando hace 24 horas estaban apuñalándose y cuando Yacu Pérez prácticamente estaba afirmando que Guillermo Lasso le estaba robando la elección, le estaba robando la victoria, además aliado con Andrés Arauz, ¿no? Que es lo más curioso del asunto. Andrés Arauz y la plataforma del correísmo, que no ha tenido nada fácil haberse podido finalmente presentar a estas elecciones porque le han puesto todas las dificultades. De hecho, no van con tolda propia, van con una tolda que consiguieron prestar, entre comillas, in extremis en los últimos días de las inscripciones de los candidatos, cuando no se les ha permitido hacer una campaña ni siquiera utilizando la voz o la imagen de Rafael Correa, cuando han tenido todas las dificultades del mundo. Pero aún así, hace 24 horas le criticaba o le acusaba a Yacu Pérez, a Guillermo Lasso, de estar en connivencia con el correísmo robándole las elecciones. Y, oh sorpresa, 24 horas después se sientan a negociar, ¿no? Yo espero que todo este tipo de movimientos tan paradójicos y extremadamente contradictorios den a entender a los votantes de que aquí lo que se estaba cocinando era, de alguna manera, en este momento, pues la negociación para tratar de imponer, en caso de que ganara Guillermo Lasso, claramente una agenda neoliberal, que es lo que se esconde detrás de todo esto y que además es de lo que de alguna manera también ha negociado y trabajado Yacu Pérez durante todo este periodo, porque ha habido una votación de la mayor parte de las iniciativas legislativas por parte de Moreno en la Asamblea Nacional de su partido Pachacutic, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que dar a conocer ahora. Hay que dar a conocer de que esta negociación no es casual. Yacu Pérez no se sienta con Guillermo Lasso simplemente porque quieren salvar al país del autocratismo del correísmo. No, es porque ellos, en realidad, esa agenda anticorreísta que comparten es porque al mismo tiempo hay detrás toda una serie de agendas programáticas liberales que también comparten, y que si realmente tuviera una agenda programática seria y consecuente, Yacu Pérez, con quien tendría que negociar es necesariamente con quien tiene una mayor afinidad supuestamente ideológica, que es Andrés Arauz. Y de ahí que no se entiendan estas contradicciones tan profundas que en pocas horas está teniendo Yacu Pérez. Por último, yo cuando lo escucho atentamente, profesor, me pregunto, ¿pero qué pasará con el movimiento Pachacutic, que es bastante diverso, pero habrá un sector que no querrá por nada del mundo que Yacu Pérez, que es su representante, que ha llegado tan lejos en este proceso electoral, se quiera reunir con Guillermo Lasso, el banquero, que tiene esta larga historia de la noche neoliberal y oscura noche neoliberal en el país? Sin duda, ahí ya hubo muchas contradicciones a lo interno de Pachacutic. Tengamos en cuenta que la CONAIE y otras federaciones y confederaciones que forman parte de Pachacutic pues no se han estado tampoco de acuerdo con la elección de Yacu Pérez. De hecho, por ejemplo, dos de los más destacados líderes indígenas de la rebelión de octubre, que fueron Jaime Vargas por la Amazonía y Leónidas Guiza por la parte andina, no estaban de acuerdo con cómo se hicieron las primarias, y de hecho las impugnaron, y de hecho denunciaron que hubo un fraude a lo interno de Pachacutic en la elección de Yacu Pérez. Y ellos, que son realmente quienes lograron capitalizar toda esta popularidad que hoy disfruta Yacu Pérez en las elecciones, tiene que ver con haber acumulado ese capital político del descontento de la rebelión de octubre del 2019. Yo creo que esta negociación va a generar muchísimo ruido, y creo que muchos líderes, como ya
por ejemplo, se ha manifestado, de hecho, Leónidas Iza, van a tener muchísimas observaciones a este tipo de negociación con Guillermo Lasso, que es extremadamente, no solamente contradictorio, sino que yo diría que es una traición al propio movimiento Pachakutik y a las reivindicaciones de las bases de este movimiento y de este partido político. Y mientras tanto va en la campaña mucho más tranquilo, si se quiere, el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Profesor Casado, muchas gracias por este análisis, muy interesante, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. A volver en Noticia Haití. Con cierre de vías principales, cientos de personas exigen la liberación de un juez de la nación y de varios activistas acusados de un intento de golpe de Estado en contra del presidente Jovenel Moïse. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nuestras acciones tienen repercusiones en el medio ambiente. Depende de nosotros hacer los cambios necesarios para el bienestar de nuestro planeta. Seamos parte de esta transición. Cuida, conserva y protege tu zona verde. Miércoles, solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos, solo por Telesur. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes, solo por Telesur. 为了保持身体健康，我冥想。 Para mantenerme saludable, yo corro. To keep myself healthy, I study. Για να διατηρηθώ υγιής, τρέφομαι σωστά. Para mantenerme saludable, yo bailo. Para mantenerme saludable, yo purifico mi espíritu a través del cuerpo. ¿Y tú? Guía tu cuerpo. Martes, solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Enclave Política. Solo por Telesur. Inicia un recorrido por el acontecer mundial.
Investiga, incita al análisis e induce la crítica. Porque cada suceso tiene un contexto. Pusimos el punto en la I. El punto en la I. Lunes. Solo por Telesur. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial a Ariel Ávila, escritor e investigador colombiano, autor del libro ¿Por qué los matan? Entonces en Colombia se dio un fenómeno en donde las regiones se envalentonaron y comenzaron a asesinar líderes sociales porque participaban en política, por restitución de tierras, porque protegían el territorio. Entrevistado por Hernán Tovar. Sábado, solo por Telesur. انك تكون فلسطيني يعني هاي تحدي بحد ذاتها، انك تنخلق في هذا المكان، توعى على الدنيا على صوت الطخ، توعى على الدنيا تشوف جيش. Documentales Telesur presenta. Cuando vino el problema en Palestina, nosotros queríamos formar un equipo, ponerle palestino, para que nos conocieran. Por eso que íbamos a provincias, para que nos conocieran en diferentes partes. 4 colores. Domingo, solo por Telesur. En Noticia Haití, continúan las manifestaciones de calle en solicitud de la dimisión del presidente de la nación, Jovenel Moïse, mientras que fuerzas de seguridad reprimen incluso a periodistas. Este jueves los manifestantes bloquearon la entrada sur a Puerto Príncipe, capital, denunciando las detenciones arbitrarias de los últimos días. Sin embargo, los rostros opositores que se pronuncian dejan mucho que desear. Revisamos este panorama a continuación. El escenario está enrarecido en la capital haitiana desde el pasado 8 de febrero, cuando arreciaron las protestas populares contra el presidente Jovenel Moïse. Este jueves, decenas de personas de la comuna Carrefour obstruyeron los accesos viales a Puerto Príncipe, como el portal de Logan, al sur, exigiendo la liberación de los detenidos en las protestas. Los manifestantes han informado que están trabajando en obstruir todos los pasos a la capital como medida de presión contra un gobierno cuyo periodo consideran ya finalizado, algo que con lo que el gobierno de Moïse no está de acuerdo y le lleva a calificar las reacciones populares como un intento de golpe de Estado. En todo caso, la oposición haitiana se mantiene firme, con actividades de calle y pronunciamientos de sus líderes, como el ex senador de derecha, Yuri Latourtieu. Desde antes del 7 de febrero la situación es grave y después de esta fecha el presidente perdió toda la legitimidad porque su mandato ha terminado. La situación se ha agravado y la dictadura empeora. Latourtieu fue uno de los principales aliados en el Senado del expresidente Michel Martinelli. En 2011, enfrentó severas críticas públicas al quedar en evidencia uno de los cables filtrados de Wikileaks. Según comunicaciones entre Haití y Estados Unidos, Latourtieu, empresario de la élite haitiana, tenía bajo su control una red policial corrupta asociada al narcotráfico y a la generación de violencia política, y fue uno de los artífices del derrocamiento del expresidente Aristide.
El conflicto surgido contra Moïse se debe a que su periodo presidencial debió iniciar, según la Constitución, en febrero de 2016. Para los opositores, las postergaciones electorales ocasionadas por la crisis política del país durante 2016 no son motivo para contar el periodo presidencial desde el momento en que Moïse realmente asumió el poder, que fue en febrero de 2017. Pero el presidente sostiene que su periodo comenzó fue ese año, no el anterior, razón por la cual asegura que le queda un año aún de mandato. En este sentido, este jueves publicó en su cuenta Twitter que había visitado la central eléctrica de Carrefour para volver a suministrar energía eléctrica a la capital, cortada desde el martes pasado, y reiteró que dejará el poder el 7 de febrero de 2022. Las protestas siguen mientras tanto. El juez que había sido apresado la víspera fue liberado este jueves. Moïse ha declarado que desmanteló el intento de golpe de Estado. Sin embargo, la represión que ejercen los cuerpos de seguridad ha atentado incluso contra los periodistas. Estados Unidos y la OEA se han pronunciado a favor de Moïse sin condenar la represión. En medio de tanta incertidumbre, Haití parece enrumbarse nuevamente a una vorágine de inestabilidad total. Así vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, pacto histórico. Ese es el nombre que le han dado a un acuerdo 7 partidos políticos de izquierda para unir fuerzas y salir de la oscura noche uribista en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Les contamos de qué se trata y lo analizamos en minutos en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Colombia, movimientos políticos de izquierda se unen en el denominado pacto histórico para enfrentarse al uribismo como mayoría en las elecciones generales del 2022, primero legislativas y después presidenciales. Entre tanto, el llamado Centro, por su parte, también busca una coalición. La llamada lista del pacto histórico une a la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, el Partido de Trabajo de Colombia, la Unidad Democrática y Todos Somos Colombia.
El objetivo de la coalición es enfrentarse al uribismo, llevando al Congreso 55 senadores y 86 representantes y alcanzar los 5 millones de votos en las elecciones legislativas de 2022. Los convocantes destacaron que todos los sectores sociales y políticos están llamados a sumarse a estas listas, excepto los que no compartan las ideas democráticas. Aquí no estamos luchando simplemente por ganar unas elecciones, por elegir unas cuantas personas al Congreso, ni por elegir a una persona a la presidencia. Queremos un cambio de época, un cambio histórico en Colombia, de la mano con todos los sectores que anhelan, que sueñan ese cambio y están para eso invitados a ser parte de este proyecto. La agenda de la izquierda es clara. Nosotros lo que queremos es conformar unas mayorías basadas en unos ejes programáticos que hemos venido discutiendo de tiempo atrás. Son 3 o 4 básicos, que es implementar la paz, definitivamente de implementar el acuerdo de paz, una agenda ecológica potente que proteja nuestros páramos, que proteja nuestra agua del extractivismo, devolverle los derechos a la salud y a la educación gratuitas a la gente, entre muchas otras cosas. El llamado centro de la política colombiana también busca alinearse, reuniendo el partido Alianza Verde y el partido Dignidad. Hay diálogos entre los congresistas Jorge Enrique Robledo, Antonio Sanguino, Iván Marulanda y los políticos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, entre otros. Hoy se sumó la congresista Ángela María Robledo. Quiero asistir a este espacio en mi condición de mujer dispuesta a escuchar, a construir y a seguir tejiendo puentes para la política. Espero encontrar un talante democrático que nos permita seguir sumando dentro de las fuerzas progresistas de Colombia para ganar las elecciones del 2022. Sin embargo, el Partido Verde se muestra indeciso. Algunos voceros confirmaron que también se plantean conversaciones con Gustavo Petro, de la Colombia Humana, quien se perfila para relanzarse como candidato presidencial. Si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es, de parte nuestra, sí. Nosotros estaríamos dispuestos a eso, porque la propuesta de pacto histórico es para toda la sociedad colombiana. La clase política colombiana ya se prepara para las legislativas, mientras se marca la ruta de la carrera presidencial, también correspondiente el próximo año. Vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar para conocer cómo se ha recibido esta noticia de este pacto histórico. Hernán, muy buenas noches. De estos 7 partidos de izquierda, es la primera vez en Colombia que sucede. Bueno, Tatiana, muy buenas noches. Pues se ha recibido con bastante agrado esta nueva posibilidad, esta nueva opción que recogen los partidos de izquierda, como ustedes lo nombraban. Digamos, los que están impulsando esta primera idea son el Partido Colombia Humana, la UP, el Polo Democrático y el Maíz, con representación legal. Hay algunos otros que todavía no tienen representación legal frente a esta situación. Por eso se ha recibido de buena forma. La idea es llegar unidos y obtener la mayor cantidad de escaños en el Congreso, llegar a las presidenciales y, digamos, proyectarse a unas segundas elecciones presidenciales, que no sea solo un periodo, sino poderse proyectar hacia una segunda periodo presidencial para mantener el poder y que no tenga la derecha la chance de poder, con algunas argucias, digamos, revocar o, digamos, de ponerle palos en la rueda al poder, ya si llega a la izquierda. Pero también se está
solicitando que se sumen otros partidos, otros movimientos sociales, como el Partido de los Trabajadores, las centrales obreras, inclusive el llamado está abierto también para la representación del Partido Verde, para algunos sectores de los liberales que también en algunas líneas políticas, digamos, conjugarían con las propuestas políticas de la izquierda, que se unen también en líneas transversales con el acuerdo de paz, con una reforma política, educacional, en salud, pero como eje transversal y de toda esta política, el tema de los acuerdos de paz, que sea una punta de lanza también para sacarlos adelante, y en ese sentido también dejar la puerta abierta para que llegue sectores o el Partido de los Comunes, antigua Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Así que la puerta está abierta, se abren nuevas iniciativas en este gran pacto de la izquierda en Colombia, que quiere llegar a las presidenciales y acopar más escaños en el Congreso colombiano. Muchísimas gracias, Hernán. Toda esta información la sumamos de inmediato al análisis. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a conversar con David Racero, es representante a la Cámara, es miembro de Colombia Humana y Maíz, filósofo, magíster en economía, nos acompaña también desde Bogotá. David, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, Tatiana, a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cómo se llega a este llamado pacto histórico? ¿Cómo lo logran? Este es el primer paso que damos en este camino que tendremos durante un año entero hasta las próximas elecciones del año 2022. Y es un camino que recorremos con la grandeza, con la altura que está ameritando nuestro pueblo colombiano para asumir el reto de transformar este país. Y cuando hablamos de transformar este país es porque creemos profundamente que llegar al gobierno de la presidencia del Estado colombiano implica llegar no para administrar, no simplemente para cambiar rostros o cambiar de apellidos, sino especialmente para hacer las transformaciones que hoy anhela el pueblo colombiano. En términos de salud, en términos económicos, somos de los países más desiguales del hemisferio occidental, de los países más corruptos, y justamente ese fue lo que empieza a motivarnos en esta gran coalición. La gran coalición que se forma hoy, que se da a conocer hoy públicamente, tiene como primer reto las elecciones al Congreso de la República en marzo del 2022, que es el primer frente de batalla para ganarle al establecimiento y a los mismos de siempre, con esa apuesta de 55-86, que es poder llegar a ser mayorías en el Congreso. Nunca antes los sectores alternativos o de izquierda hemos tenido esa posibilidad. Y hoy estamos haciendo cuentas no a partir de nuestros sueños o de un idealismo que no tenga pies en la tierra, sino porque las condiciones nos están dando según los tiempos en esta ventana de oportunidad en Colombia a partir del proceso de paz. Así que vemos con mucho optimismo cómo impactó aquí en Colombia la noticia, y estamos ya listos para empezar esta gran campaña de largo aliento. Sí, congresista, ¿hay alguna norma que hayan establecido para evitar lo que hemos visto de alguna manera históricamente en la izquierda colombiana? Las discusiones por egos personales, por arrogancias partidistas, eso que bastante se conoce en Colombia desde la izquierda. ¿Habrá alguna norma para evitarlo, para que cuando haya algún problema, por ejemplo, no se dirima a través de las redes sociales, a través de los medios públicos? Pues creemos fundamentalmente, y sobre todo los que pertenecemos a la Colombia Humana, que los liderazgos deben ser legitimados directamente por la ciudadanía. En los procesos alternativos y de izquierda los liderazgos no se imponen, los liderazgos se tienen que actualizar. Y por eso nuestra propuesta al país y a los demás sectores de izquierda y alternativos, especialmente aquellos que se están reuniendo por aparte, como es la Alianza Verde y otros, que los invitamos a que la escogencia del líder o la lideresa que va a comandar el cambio del país como el candidato único a la presidencia o candidata única a la presidencia, lo podamos definir en una consulta amplia general en el país.
que sea la propia ciudadanía que escoja cuál es el líder que desea ante un gran elenco posible de alternativas. Esa es la mejor manera para poder legitimar un liderazgo a la presidencia. Es indudable y no podemos decir que no. En política los egos siempre son presentes. Hacer política implica tener un ego relativo para quienes se creen llamados a hacer las transformaciones. Hay que establecer unos procedimientos, como por ejemplo llegar a unos acuerdos mínimos programáticos. Nosotros no queremos hacer unas coaliciones, como se dice aquí popularmente en Colombia, pegadas con babas, que simplemente están para la foto. Eso se lo dejamos a la política, a los partidos tradicionales de la politiquería, que definen las candidaturas a puerta cerrada, entre ellos se definen, entre ellos negocian, entre ellos se reparten ministerios. Acá no, acá nosotros proponemos es una coalición de frente, de cara a la ciudadanía, y quién más que la propia ciudadanía legitime el liderazgo. Creo que es lo más democrático, lo más sensato, y ante una diversidad de posibles aspirantes que con su legitimidad, con su credibilidad, que tienen el derecho a hacerlo, se podría dirimir de mejor manera el conflicto. Esa es la invitación, la puerta está abierta, hoy dimos el primer paso y faltan otros que esperamos en los próximos meses podamos tener algún acuerdo que nos permita ir unificados al 2022. ¿A quiénes otros aspiran ustedes en la invitación a que lleguen a esta gran coalición de izquierda en el país? Usted recordaba, por ejemplo, la Alianza Verde, que hoy tocaba la puerta de un sector de una derecha que tiene en común que no es uribista, pero prácticamente enviando un mensaje que harán toldo aparte. ¿Quiénes de ellos deberían estar en este pacto histórico? Nosotros no tenemos vetos, en primer lugar, como algunos que se definen a sí mismos como alternativos democráticos, sí quieren imponerle vetos a Gustavo Petro, que es completamente incoherente. Hablan de alternativa y ya vetando la participación política, especialmente de uno de los principales líderes en este momento de la oposición, de la izquierda y de la realidad política del país, que es innegable. Nosotros no partimos de vetos, pero eso sí, decimos que el que se quiera acercar se tiene que someter a la construcción del programa, porque insistimos, este país ya no aguanta más presidentes de papel, ya no aguanta más congresistas o políticos que se presentan en campañas con grandes discursos grandilocuentes diciendo que van a cambiar. Se pueden vestir de alternativos sin corbata, pueden parecer buenas personas, pero llegan al gobierno a hacer que todo siga igual. Creemos que nosotros no podemos caer en ese error y que lo fundamental es que el que se quiera acercar a esta coalición sepa muy bien cuál es la agenda de país que queremos ofrecer. Y cuando están claras ese horizonte o esos retos que queremos nosotros sacar adelante, se hace un procedimiento de descarte normal, ordinario. Por eso las puertas siguen abiertas. Yo en lo personal tengo fe, tengo esperanza que el ala más progresista de la Alianza Verde logre imponerse democráticamente dentro de su partido para poder hacer coalición con nosotros, y que esos cantos de sirena de tal vez algunos dentro de la Alianza Verde que prefieren hacer coaliciones con la derecha y no con la izquierda sean más reducidos. Tendrán que darse su discusión, la respetamos, pero sí lo invitamos y tendremos la mano siempre extendida para recibirlos. Sí, lo escucho atentamente y veíamos precisamente en pantalla la imagen de Gustavo Petro. Es no solamente un líder natural de la izquierda, sino que es el candidato más votado, que por primera vez en la historia de algunas elecciones en Colombia estuvo a punto de ganarle a un candidato y para más en esa coyuntura uribista, el puesto, el señalado por el expresidente Uribe. Así que si sopesamos este pacto histórico con respecto a esto otro que se está organizando, ¿qué conclusiones se sacarían? Porque si la intención realmente es ir unidos, pero de nuevo se evidencia esta fractura, también se envía un mal mensaje en este momento. Todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Creo que hemos empezado con un tiempo prudencial. Creo que estamos siendo muy maduros. La misma ciudadanía nos lo está exigiendo.
la crisis que se agudiza en Colombia, que se agudiza con la llegada del COVID, con un muy mal manejo por parte del presidente Duque y las bancadas de gobierno de esta crisis, tanto en términos en salud pública como en términos económicos, ha hecho que se precipitara estas conversaciones. Miren, desde el año pasado no habíamos llegado al segundo semestre cuando ya aparecían los primeros nombres de posibles candidatos a la presidencia un año y medio antes de que se acabe el periodo del presidente Duque, y eso evidencia ¿Quiénes lo que pueden es la ser, falta de David? A liderazgo. propósito, ¿quiénes pueden ser? Seguro estará Gustavo Petro. ¿Qué otros, Gustavo Petro, claro. ¿qué otros aspirantes en estas primarias de este pacto histórico? Mire, de este pacto histórico en este momento contamos con 3 precandidatos: de la Colombia Humana, Gustavo Petro; del Polo Democrático Alternativo, Alexander López; y del Movimiento Afro y Mujer, Francia Márquez, gran lideresa social de la causa ambiental aquí en Colombia. Estamos esperando posiblemente la llegada de Roy Barreras, uno de los más comprometidos con el proceso de paz. Lo ayudó a sacar adelante como congresista junto a lo que fue pues todo el proceso de negociación con las FARC, que hace parte de ese Frente por la Paz, porque es que lo que se ha puesto hoy en peligro con la presencia de Duque es justamente el proceso de paz, que no es marchitado, ellos lo prometieron. Lastimosamente, el no habernos puesto de acuerdo en segunda vuelta en el 2018 entre aquellos que queríamos la paz, algunos que se desentendieron, como Sergio Fajardo, en segunda vuelta hizo posible que llegara Duque. Pero déjame decir algo, Tatiana, yo creo que la experiencia del 2018 ha madurado no solamente a los líderes políticos, sino también a la ciudadanía. Nuestro gran prócer, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, hablaba en aquel momento, hace más de 60, 70 años, que decía que ya llegaría el momento en el cual el pueblo iba a ser más grande que sus dirigentes. Y en este momento hay una implosión social de tal magnitud que está llevando justamente a su dirigencia a tomar las decisiones más acertadas. No queremos repetir un gobierno del presidente Duque. Va a haber un castigo al expresidente Álvaro Uribe Vélez porque puso a este nefasto presidente Duque, y este es un momento de una ventana de oportunidad y la tenemos que aprovechar. Así que el liderazgo que no quiera estar a la altura del país por pura sustracción de materia va a quedar en el olvido. Entonces creo que es un momento de grandeza que no vamos a desaprovechar. Un momento muy, muy dramático para el país, los asesinatos diarios que contamos de manera permanente, tan dolorosa en Telesur, con masacres, crisis económica, crisis social, COVID, es un momento muy dramático para el país. Me quedan 2 preguntas en una con nombres propios. ¿Qué pasa con el Partido Comunes? Sí, va a ser parte de ese pacto histórico. ¿Qué pasa con figuras muy fuertes, recordando el proceso de paz, como el jefe negociador por parte del gobierno Santos, Humberto de la Calle, que fue candidato presidencial en las pasadas elecciones? Muchos dijeron en ese momento quien debían haber apoyado todos los distintos sectores no uribistas para que ganara la presidencia era Humberto de la Calle, y pues la verdad no fue así, quedó prácticamente de último. ¿Qué pasa con estas dos situaciones, con esta figura y con el Partido Comunes? Respecto a Comunes, nosotros tenemos un acuerdo natural con ellos. En el Congreso, las bancadas parlamentarias trabajamos al unísono, tenemos un muy buen diálogo. La particularidad en este caso es que los Comunes, a propósito del proceso de paz, ellos ya cuentan con derecho propio para congresistas, para llegar a un número determinado de congresistas en las elecciones. No tienen que hacerse contar, tienen 5 senadores y 5 representantes a la Cámara en este momento, y que en las próximas elecciones continúan sin necesidad de presentarse a elecciones. Entonces es un tema simplemente de procedimiento electoral, pero la afinidad política, por supuesto, caminamos de la mano. Y lo otro respecto a Humberto de la Calle en este momento hace parte de lo que ellos están tratando de definir como el centro del país, que en lo que yo puedo interpretar el centro acá en el país, que es la palabra que se utiliza, es un centro que todavía tiene que generar alguna identidad ideológica porque no la tiene. A mi modo de ver es más una estrategia comunicacional para poderse diferenciar de otros espacios, pero todavía está en un proceso de maduración. Ahí sí están muy verde. ¿Es derecha sin ser uribista, Mira, David? ¿Una forma de interpretarlo? ¿Una derecha sin ser uribista? ¿Una derecha no uribista? Sin lugar a dudas, en ese centro hay derechas no uribistas,
Y hay derechas que lo que quieren es salir de Uribe, pero no comprometerse con cambios profundos, ¿no? Eso sí es cierto. Pero déjame decirte algo, Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, desde el año pasado, desde septiembre, empezó a sacar unas columnas en el periódico aquí en Colombia en el que él escribe, El Espectador, unas entrevistas en semana, hablando él mismo de pacto histórico. Él fue uno de los primeros que empieza a hablar de ello. Y él, con su estrategia, un gran estadista, Humberto de la Calle, en términos de negociación, llegó a plantear un mecanismo sobre línea roja, lo llamaba él. ¿Cómo hacer para ponernos de acuerdo? Él opta en este momento por hacer estos primeros acercamientos con líderes de la Alianza Verde, con el propio excandidato Sergio Fajardo. Nosotros, o en lo personal, yo digo, nosotros no estamos distantes de Humberto de la Calle. Yo creo que podemos encontrar con él muchas más afinidades, tanto en una agenda de superación del conflicto, de retomar la agenda de la paz que ha dejado caer el presidente Iván Duque, pero sobre todo en una agenda social que implique unas reformas profundas al neoliberalismo. Creo que él es consciente de ello. Él pertenece a un ala relativamente progresista del liberalismo, es un poco de su tradición. Recordemos que él trabajó con el expresidente Ernesto Samper, que ha sido de las alas más progresistas socialdemócratas del Partido Liberal, y nosotros seguro podemos llegar a un punto de encuentro. No lo descarto, yo creo que es posible que podamos trabajar de la mano. Muchísimas gracias, muy esclarecedora esta conversación para conocer qué significa este pacto histórico que hoy da este primer paso, o que por lo menos se lo publica al país, se lo cuenta al país. David, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Tatiana. Muchas gracias. A ustedes gracias como siempre por acompañarnos, un placer estar con ustedes. Cerramos esta emisión de Noticias, nos encontramos mañana, sigan con nosotros.